En el capítulo anterior, de la mano del humanista y profesor Dictinio Díaz, quien, entre versos y aforismos martianos, profundiza en la visión de la muerte en el héroe de Dos Ríos. Hoy continuamos en esos propósitos porque no hay muerte que no se transforme en vida. Segunda parte. Martí es recurrente en la oratoria y en la literatura de los cubanos porque es tal vez la figura más importante de la historia, es la persona que increíblemente vivió menos de 17 años en Cuba y es el cubano más universal, el más conocido y el más admirado. Usted suma todos los días que Martí vivió en Cuba y no llega a 17 años. Es increíble que una persona que además muriera a los 42. Yo creo que no hay un cubano que se haya dedicado a escribir que no haya tenido como referente en primer lugar a Martí. Hay casos que podemos nombrar, creo que Julio Antonio Mella es un caso evidente. Esa frase de Mella de que hasta después de muertos somos útiles, no viene de ningún otro lugar que no sea del ideario martiano. Rubén Martínez Villena, que tiene la cualidad de que cuando alguien le dice que él no es poeta, que él no va a pasar como poeta a la historia, le dice, no, yo rechazo mis versos. Y eso fue lo mismo que hizo Martí cuando le explicó a Gonzalo de Quesada qué iba a hacer con los poemas cuando él muriera, que le dijo, no me publiques nada antes de los versos sencillos. Y todos sabemos que antes de los versos sencillos hay una cantidad de poesía y de literatura tremenda en las obras de Martí. Creo que con esos dos ejemplos bastaba para eso. En 1918, la revista El Fígaro, en su edición del 24 de febrero, muestra al joven pintor cubano Esteban Valderrama recorriendo la tierra sagrada de Dos Ríos y el trazado in situ del boceto de un gran lienzo superior a los 2 metros. En él, Valderrama muestra el cuerpo de Martí impactado, ya sin control de la cabalgadura, la mano en el pecho, relatando lo que a todas luces era el centro visual, la frente de un hombre bueno que en versos proféticos quiso morir de cara al sol. De cara al sol, de cara al sol. El cadáver de Martí fue enterrado el 20 de mayo sobre las 3 de la tarde en el cementerio de Remanganagua en una fosa común sin ataúd, la cara hacia la tierra y sobre él el cadáver de un español caído en la misma acción. Casi 72 horas después, el doctor Pablo Valencia y su ayudante exhumaron el cadáver, practican autopsia al cuerpo putrefacto y lo embalsaman. De seguido, encargan un ataúd modesto realizado en cedro y lo trasladan en parihuela hasta Palma Soriano. Una columna integrada por 600 soldados españoles escolta el cadáver. De ahí, por ferrocarril hasta Santiago de Cuba. Tras la súplica de un nicho digno, Bartolomé Vidal Martorell, alcalde de Santiago, en nombre de la ciudad, otorgó, libre de gastos, un nicho para el cadáver de Martí. Martí el 19 de mayo cae en combate, le dan 2 disparos en el pecho y uno en el pecho y otro en el cuello que le destroza parte de la mandíbula. Y los médicos dicen que tiene que haber muerto instantáneamente. Sin embargo, es historia que Jiménez de Sandoval, que era el jefe de las tropas que combatieron contra él y que lo recoge y se lo lleva, porque hay alguien que lo reconoce por las propias vestiduras que tenía. No era muy usual ver a una persona con levita en el campo de batalla, y parece que por algún signo él se da cuenta de que es masón y dicen que deja una carta, una nota diciendo de que se llevaba al hermano Martí herido, que tratará de curarlo, y el cuerpo es llevado hasta Remanganagua, donde lo entierran por primera vez, lo sacan de ahí
y lo llevan para Santiago de Cuba. Le dan un nicho para que lo entierren y Jiménez de Sandoval, cuando están reunidos en el cementerio, pide si hay alguien que es familiar o es un amigo para que despide el duelo. Y como nadie lo hace él. Creo que es una imagen de caballerosidad y de decencia que yo creo que era en gran parte usual en los militares españoles. No es la única que ha pasado en la historia de nuestro país durante la época de enfrentamiento entre Cuba y España, que fueron muchas de esas posiciones. Me gustaría leer una parte de la despedida, donde dice: suplico a ustedes, eso fue a los soldados que estaban allí, que no vean en el que frente a nosotros está el enemigo, y sí el cadáver de un hombre al que las luchas políticas colocaron ante los soldados españoles. Es decir, que pese al enfrentamiento, a la enemistad normal que hay entre personas que están peleando, él es capaz de reconocer la grandeza y la inmensa sombra que proyectaba allá Martí en ese momento. El tercer entierro de Martí se verificó el 24 de febrero de 1907. En un templete modesto, una columna con la figura del maestro, una bandera y un ramo de flores, para cumplir con la aspiración expresada en sus versos. Yo quiero, cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi losa un ramo de flores y una bandera. Para entonces, Cienfuegos era la segunda ciudad cubana en ofrecer un monumento al apóstol de nuestra independencia. Develado el 10 de octubre de 1906 en la antigua Plaza de Armas que, a partir de entonces, pasó a conocerse como Parque José Martí. El escultor italiano Carlo Niccoli Manfredi cobró por la estatua más de 2.000 pesos. Es importante decir, antes de hablar de las frases que Martí tiene sobre la muerte, que cualquier frase sacada de contexto puede ser interpretada de muchas maneras. Por lo tanto, es importante que se busque esa frase si alguien la quiere leer y busque el texto completo en que esa frase aparece. Hay muchas frases de Martí sobre la muerte. Hay una que dice: la muerte no debe ser penosa para los que han vivido bien, ni para los que le conocían bien de cerca las virtudes. Morir es seguir viaje. Eso aparece en Patria en el año 95. Los muertos no son más que semillas y morir bien es el único modo de seguir viviendo. Eso también aparece en Patria el 26 de agosto del 93. Una que es bien conocida: la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la hora de la vida, es del año 76. El culto a los muertos honra a los vivos y otros lamentan la muerte necesaria. Yo creo en ella como en la almohada y la levadura y el triunfo de la vida. Según Martí, la pálida muerte lo mismo llama a las cabañas de los humildes que a las torres de los reyes. Martí, en sus propias palabras, está todo en lo que existe tiene muerte y vida. Nosotros no nos damos cuenta, pero desde que nacemos estamos muriendo. Nos mueren millones de células todos los días y nuestro cuerpo se va regenerando y ya no somos la misma persona que nacimos. Somos otra persona, pero con las mismas características y la misma identidad. Y Martí tenía esa idea, y yo creo que es muy adelantada a su época y a las bases filosóficas de su pensamiento, porque esos son cuestiones desde el punto de vista de dialéctica que no es usual en una persona que tiene bases idealistas en su filosofía. Martí dio, como decía Carlos Rafael, la nota progresista en todo menos en filosofía, porque no es idealista, porque no fue materialista, aunque no siempre el materialismo ha sido lo más progresista en una época.
El propio Lenin decía que había más materialismo en las obras de Hegel que en las obras materialistas de Feuerbach. Así que yo creo que es importante también considerar a Martí como progresista también en filosofía y en las concepciones acerca de la muerte, que la veía como un paso más, como una cosa necesaria que tenía que ser de una manera altruista. Para quien conoció la dicha de pelear por el honor de su país, no hay mayor muerte que estar en pie mientras dura la vergüenza patria. Hermosos aforismos dichos y escritos por el más universal de los cubanos, el hombre de los ríos, que mientras unos lamentaban la muerte necesaria, él creía en ella, como la almohada y la levadura, y el triunfo de la vida.